Hija de millonario huye del evento elegante para ayudar a las personas sin hogar y entra en shock cuando encuentra a una dama, al igual que su abuela, que había fallecido hacía un tiempo, más de un año. Cuando regreses al lugar y llama a su padre y madrastra para ver a la anciana de cerca, un detalle en la mujer sin hogar y una revelación impactante hace que el millonario caiga de rodillas, llorando con incredulidad. «Papá, ¿esto no es el abuela que falleció?» La niña dice, «No puede ser, no lo creo, no puede ser». El millonario responde entre lágrimas. El grito de la niña resonó por todo el pasillo. «De partidos, déjame ir, no eres mi madre. Ya no quiero quedarme así lugar. Este no es mi lugar. ¿Y tú, me dejarás ir ahora, papi? Envíala, déjame ir». Su voz cortó el aire pesado del ambiente lujoso, llamando la atención de todos los invitados. Fue un acontecimiento elegante, de esos donde cada detalle brilló más de lo necesario. El gran salón estaba lleno de empresarios, políticos y socialites vistiendo ropa cara. Hombres con traje impecables, mujeres cubiertas de joyas y perfumes caros entre risas falsas. Y copas de champán, nadie esperaba un escándalo como ese. Sentado a la mesa principal, pequeña Luma, también conocida como Lu, una niña de con solo 10 años de antigüedad, conocida por su inteligencia y madurez avanzada para su edad, se puso de pie por impulso. Ella estaba al lado del padre Pedro, un hombre elegante con traje oscuro, y la madrastra Fernanda, siempre estricta y preocupada por apariciones. Pero el corazón puro de niña, llena de humildad y bondad, ya no podía soportar lo que estaba viendo alrededor. En el camino hacia aquí, vimos mucho, de personas que viven en la calle. Y ahora mismo, papá, hay gente que pasa hambre ahí fuera, mientras comes aquí y celebrando como si fueran reyes. Ella respiró profundamente, sintiendo las lágrimas. Subió pero no se detuvo. Si la abuela estuviera aquí, ella... Estoy de acuerdo conmigo. A ella nunca le gustaría mirar esto. Mira toda la gente que hay allá afuera. Mira a esa señora tirada en el suelo. Están muriendo de hambre. La niña se liberó de la mano de la niña madrastra, tirando fuerte de su brazo. En ese momento decenas de ojos se cruzaron. Se volvió hacia la mesa familiar. «Tú». Los invitados susurraban entre ellos, sorprendidos, con la audacia de un niño. Pero Lu no lo hace. Importaba. Pedro, el padre, se puso rojo de vergüenza. Ahora Fernanda, intentando mantener la compostura, se inclinó hacia cerca de la chica, tratando de resolverlo sin causar más escándalo. «Mira, pequeña, sé que tu abuela no... Ojalá estuviera aquí, pero la abuela no está. Hay más entre nosotros, mi amor. Tú tienes que calmarte, ¿de acuerdo?» Ella habló en un tono dulce pero forzado, como si tratara de ocultarlo vergüenza. Lu dio un paso atrás, los ojos llorosos pero firme. «Sé que la abuela no está aquí. No necesito recordarme eso, no me necesitas recordar que ella se ha ido». Su voz salió contenida. «Pero mira este lugar, estas paredes. ¿Para qué sirven los de cristal? Para mostrar a todos los que están ahí fuera tal como son, ricos, con estos celulares y ropa tipo. Es para presumir. Esto de aquí es un escaparate, y no soy un producto para estar de pie en el escaparate. Papá». Pedro permaneció en silencio. Aquellas palabras lo golpearon profundamente. Él respiró fondo tratando de calmar a su hija. «Hija, entiendo lo que eres dicho. Sé que la abuela no estaría feliz aquí, pero este evento es importante, para el trabajo de papá. Hablaremos a esto en casa, ¿de acuerdo? Solo inténtalo y cálmate por ahora». La niña dudó por un momento, pero su convicción era más fuerte que cualquier reprimenda. «Pero papá, ya somos ricos. No lo haces. No necesitas a esta gente ni este lugar. Deberíamos estar ahí ayudando. Esa gente. Eso es lo que dice la abuela. Me gustaría». Su voz salió fuerte, con una madurez sorprendente para un niño. Pedro se quedó pensativo. Hacia las palabras de su hija lo desarmaron, mientras que Fernanda intentó acercarse, de nuevo, colocando su mano sobre el hombro de niña. Pero Lu se alejó, con un movimiento rápido. La madrastra se quedó estática, sin reacción, mientras la niña, decidida, volvió a alzar la voz, ahora, hablando con todos los presentes. «¿Cómo pueden quedarse aquí, fingiendo gustarse el uno al otro, gastando tanto dinero, mientras estás ahí fuera, hay gente pasando hambre?» Ella señaló el cristal con voz temblorosa, de emoción. «Mira hacia afuera. Os conozco, chicos. Puedo ver. Personas en situaciones de calle están mirando este salón.
Me pregunto, ¿qué harían para tener solo uno? Un pedacito de lo que eres debilitante. Deberíais estar avergonzados de vosotros mismos. Un silencio incómodo se apoderó de todo. Del salón. Durante unos segundos, los invitados realmente miraban hacia afuera. A través de las enormes paredes de cristal se podía ver a una señora encapuchada, acostada frente a la entrada, con ropa, sucio y el cuerpo frágil. Algunos sí se encogieron con disgusto, otros se alejaron mirar. Pero pronto el bullicio de voces y la risa falsa regresó, ahogando el malestar momentáneo. Luma bajó el tono, ahora dirigiéndose solo al padre con el voz tembloroso. «Lo siento, papá, pero no puedo. Quédate aquí, necesito salir afuera. Y necesito ayudar a esa señora». Sin esperar respuesta, la niña giró la cuerpo y cruzó el pasillo. Los saltos y los elegantes pasos se detuvieron por un momento. Todos la miraron, algunos con desaprobación, otros con lástima. Pero Lu mantuvo la cabeza en alto y el corazón en alto. Acelerado, abrió la puerta de cristal y sintió el aire frío de la noche. Afuera, el contraste era cruel. El brillo del salón quedó atrás, reemplazado por el viento frío, y a través de la oscuridad de las calles, la niña se acercó a la mujer caída, delante de la entrada. La dama estaba temblando de frío, con la cara cubierta por una bufanda gastado. «Hola, señora», dijo la niña, arrodillándose a su lado. «¿Tienes hambre? Puedo traerla. Un plato de comida para ti dentro. Solo dime lo que necesitas». La niña habló con dulzura y compasión, pero luego, cuando miras más de cerca, algo le llamó la atención. Los ojos de la niña Lua se llevó la mano a la boca con asombro. ese collar alrededor de tu cuello», ella murmuró con incredulidad. «Lo reconozco, reconocería ese collar incluso después de 1000 años». Su corazón se aceleró. Sin pensarlo 2 veces, a veces saltaba y huía. Regresa al pasillo. La gente todavía estaban comentando el escándalo cuando la vieron. Vuelve a entrar, jadeante, con la cara sonrojado y con los ojos muy abiertos. «Papi, papi, necesitas ver quién soy. Lo encontré afuera». Ella corría entre las mesas esquivando las sillas y vasos. Cuando se acercó, Pedro estaba de pie, hablando con un hombre con traje gris, uno de sus compañeros. «Negocio». Intentó mantener un tono ligero, voz tranquila, aunque su hija lo jaló por el manga. «Disculpen las molestias que tuviste que presenciar. Ya sabes cómo son los niños, ¿no? Actúan sin pensar, siempre impulsados por el corazón». El millonario forzó una sonrisa intentando disfrazar el nerviosismo. «Pero mi hija tiene corazón, amable, te lo puedo garantizar. Ahora, volviendo a lo que decía, tengo una increíble oportunidad de negocio que...». Luma tiró aún más fuerte del manga del traje de su padre, tratando de llamar tu atención de todos modos. Lua era nerviosa, con el corazón latiendo rápido. No quería causar otro escándalo y avergonzar al padre delante de todos. Pero lo que tenía que contar era mucho más importante que cualquier conversación de negocio. Pedro, todavía mirando fijamente, miró al compañero que tenía delante, respiró hondo y trató de mantener el control. «Hija, papi está en medio de una conversación seria. Ya dije que vamos a hablar. Mejor siéntete más cómodo con lo que eres, sintiendo ahora. Por favor, deja a papi trabajar. ¿Está bien?». Pero la niña no lo hizo, se rindió. Luma insistió, tirando de su brazo de él. De él miró suplicante. Él, por otro lado, parecía sordo a la urgencia de su hija. La niña, sabiendo que necesitaba ser escuchado, cueste lo que cueste, entonces tomó una decisión impulsiva. En un momento rápido, Lua tomó el vaso de vino de la madrastra, que todavía se lo llevó a los labios, y le dio la vuelta. Objetivo. El líquido rojo oscuro corrió directamente hacia su costoso traje. Pareja del padre. «Oye, mi taza, no hagas eso, Luma», gritó Fernanda, pero ya era demasiado tarde. El ruido del cristal al golpear la mesa, todos miraron. Pedro se dio la vuelta asustado. «Hija, ¿qué es esto? Basta ahora», gritó. Pero el daño ya estaba hecho. El vino se extendió no solo por la mesa, pero también por la fina tela y un traje de hombre muy caro, que estaba de pie justo al lado, dejando una enorme mancha rojiza.
El compañero miró bajo por la incredulidad antes de enfrentarse a Pedro con indignación. El millonario desesperado tomó una servilleta de la mesa y comenzó a intentar limpiar el traje del hombre que habla, sin parar. Mil disculpas, lo juro, ella no lo hizo por demonio, fue un accidente, pero la mancha no salía, y el hombre ya estaba furioso. Un absurdo. ¿Tienes alguna idea de cuánto cuesta un traje así, Pedro? Él rugió, él, con la cara enrojecida. Con el precio de esta tela pagaría una escuela decente para este partido. Aprende buenos modales. Y en ese momento, Pedro cambió su tono. Él dejó lo que estaba haciendo y levantó la cabeza con la mirada firme. Escucha, no tienes derecho de hablarle así a mi hija, dijo el millonario elevando el tono. Y sé muy bien la educación que le di. Y, si te importa, tal vez lo sea. Mejor retirarse. El compañero lo fulminó con la mirada y se secó la cara. Traje propio. Excelente. Si ni siquiera puedes cuidar de tu hija, no es la persona adecuada para este tipo de acuerdo. Se giró y se fue, murmurando en voz alta. Pedro respiró hondo intentando contener su ira y la vergüenza que lo consumía. Después miró a su hija que se mantuvo firme, sin miedo. «¿Está bien, hija? ¿Esto es lo que querías?», preguntó cruzando los brazos. No podía esperar por mí terminar la conversación con el señor Terno. «Querido». La madrastra de la niña Fernanda le impidió hablar y le abrió la boca. En el lugar de la niña. Horas. Pedro no ve. Luma solo quiere causar confusión. Desde hace algún tiempo, nuestra niña se está volviendo cada vez más. Ataque. Disculpen mi franqueza, pero tal vez el hombre sobre el que derramó el vino no esté tan equivocado. Pero Pedro pronto cortó el contacto con su esposa. «Déjala hablar, Fernanda, por favor. Vamos, Luma, dime qué es tan malo. Es importante mostrármelo». Luma no respondió de inmediato, simplemente levantó el dedo y señaló el enorme pared de cristal del salón. Allende, bajo la tenue luz de la calle, estaba la dama caído frente al edificio. Pedro frunció el ceño frente. «¿Qué? ¿Esta mujer en una situación? ¿Calle?» «Lo sé, hija. Es triste, pero podemos ayudar más tarde, en el camino de regreso. Hogar. No tenías por qué hacer eso». Pero la niña seguía señalando firme. «No, papá, no es cualquier dama. Mírala con atención, mírala bien y dime, ¿quién es?». El padre volvió a mirar forzando la vista. Por unos segundos pareció que no, entiendo lo que vi. Luego, lentamente, su expresión cambió. Tus ojos comenzaron a ensancharse. La cara era pálido y la respiración se volvió pesada. Pedro dio un paso adelante, como si el cuerpo quería correr hacia la mujer, pero el cerebro todavía estaba tratando de aceptar la imposible. La niña, con voz entrecortada, confirmó lo que el padre empezaba a temer. «Papá, no es esa la abuela que murió». El tiempo pareció detenerse. Las tazas, brillante, la risa por todos lados, todo se volvió distante. El corazón del hombre latía fuerte, mientras que las imágenes del pasado regresó como un rayo. Hace más de un año, el escenario era completamente diferente. Era una mañana, soleado, tranquilo, lleno de vida. El sol entraba por las ventanas de la mansión familiar y alegró la mesa del desayuno. Mañana, el olor del pan caliente y del café, el aire fresco llenó el aire. Allí estaban Pedro, su hija Luma y María de Lourdes, la abuela, una mujer amable, ojos serenos y una sonrisa acogedora. En ese momento todo estaba todavía en paz y amar. Pedro, sin embargo, parecía distante, estaba removiendo su café distraídamente, su mirada perdido. «¿Qué es esa cara, hijo mío?», preguntó María de Lourdes a su paso mantequilla en el pan. Se despertó nuevamente desanimado. ¿Qué era esta vez? ¿Problemas en el trabajo? El empresario suspiró, apoyando los codos sobre la mesa. «No, mamá, no es nada de eso. Es solo que, una vez, me desperté solo y no lo encontré». Bajó la cabeza. «Lo sé que ustedes dicen que yo tengo que superarlo, pero no es fácil. Y todavía extraño a mi madre. Pequeña niña». La señora se levantó lentamente y lo abrazó con ese toque que solo una madre sabe dar. «Lo sé, hijo mío, yo sé eso. Todavía la ama, pero ha pasado tanto tiempo desde que Isabela se fue. Le gustaría que siguieras adelante, que ser feliz de nuevo». Pedro cerró los ojos intentando contenerse. Las lágrimas. Luma observa a los dos en silencio. La niña intercambió una mirada cómplice de la abuela, la mirada de quien planea algo lleno de amor. De repente, Luma aplaudió y dijo emocionada: «Lo sé, papá, sé lo que te va a pasar. Te hará más feliz».
Ella corrió hacia la cocina con cabello balanceándose y regresó sosteniendo un pastel dorado, hermosa, que exudaba el dulce aroma de piña. Mira, mi abuela y yo hicimos pastel. Piña, tu favorita. Pedro sonrió ampliamente, el primero en días. Ah, hija mía, vosotras dos sois mis. El mayor regalo, dijo, tirando de las dos para un fuerte abrazo. Mientras, cortó un trozo generoso del pastel. Todavía con una sonrisa en su rostro, Lu miró a su abuela y le susurró algo emocionado, como si ya tuviera otro plan para hacer feliz al padre. Papá, estás encerrado todo el día, en casa o en el trabajo. Entonces, tú nunca se animará. Mamá no iba a... Me gustaría verte así. Entonces, tú... Necesito salir más de casa, dijo la niña, cruzando los brazos y mirando seriamente a su padre. Lo sé, mañana te vas a tomar el día libre. Y ven conmigo al parque infantil de la plaza. Pedro levantó la vista del periódico y se quedó mirando en silencio durante unos segundos. El instinto siempre sería negar. Al final, el trabajo ocupó toda su vida. Pero mira el brillo en los ojos de tu hija, desarmado. ¡Qué gran idea, hija!, respondió. Al día siguiente, el sol brillaba intensamente y el patio de recreo se llenó de risas. Niños, Luma corrió de un lado a otro, con el pelo balanceándose, mientras el padre, con traje y corbata, observaba sentado en un banco de madera. «Ay, papi, ya te dije que no es necesario salir con traje a todas partes», gritó ella riendo. «No estás aquí para trabajar. Ahora voy a jugar y tratar de no quedarme allí todo el tiempo, triste hasta que regrese». Pedro rió levemente y asintió, viendo a su hija jugar en el deslizar. A pesar del calor, continuó un hombre que parecía apegado a hábitos que no sabía cómo romper. Mientras miré a Lu corriendo entre los demás niños, pensé en cómo la felicidad parecía algo lejano, algo que él creía que nunca volvería a sentir desde entonces, pérdida de esposa. Pero el destino, en ese día, había decidido darle una sorpresa. Mientras él observaba el parte, una voz femenina apareció suavemente detrás de él. «Hola, buenos días», dijo una mujer elegante con una sonrisa insinuante. Pedro se dio la vuelta y se encontró cara a cara con una figura que parecía salir de un sueño. Cabello castaño bien cuidado, vestido ligero y aspecto seguro. «Disculpa que te moleste, pero te volví a ver. Fuera con ese traje y ese reloj caro. Y pensé, este hombre debe saber lo que necesito». «En este caso, lo que necesito son información», dijo en un tono juguetón. «Soy nuevo en la ciudad, aún no sé los lugares bien y quería recomendaciones de dónde visitar. Le pregunté a otros gente, pero solo me dijeron lugares común. Pensé que quizás los sabrías opciones especiales». Pedro parpadeó sorprendido. Su mirada corrió accidentalmente de la cabeza a los pies de esa mujer. Ella era realmente impresionante. ¡Qué mujer más impresionante! Pensamiento, pero disfrazó el encanto y respondió amablemente. «Oh, claro, conozco algunos buenos lugares, principalmente restaurantes aquí. Y para ser honesto, siempre elijo el restaurante en función de la calidad del vino», dijo ajustándose el traje. «Por eso te recomiendo el restaurante suntuoso. Está a solo unas cuadras de aquí y sirve el mejor Cabernet que he probado jamás». Los ojos de la mujer brillaron. «Oh, el Cabernet es mi vino favorito. También, qué casualidad», dijo emocionada. «Pero no pinta bien para una chica soltera. ¿Cómo puedo ir a un restaurante así y beber vino solo?» Pedro captó la indirecta y sonrió. Discretamente. «No seas así. Puedo ser lo suficientemente amable para acompañarte. Como esto, disfrutemos de un buen vino juntos». La mujer dio una leve sonrisa, el tipo de sonrisa que desmantela a cualquier hombre. Así comenzó la primera cena. En Así, a unos días se conocieron de nuevo. La segunda cena fue mejor que el primero, lleno de conversaciones e intercambiaron miradas. Llegó el tercero, en la habitación, y pronto se estableció el romance. Pedro, que llevaba algún tiempo triste, parecía otro hombre. Sonrió de nuevo, preparado para salir de casa con entusiasmo. María de Lourdes y Lu, al observar este cambio, se miraron el uno al otro con preocupación y duda. Un día, Pedro entró a la cocina con una sonrisa que pasó de oreja a oreja. «Me voy a casar con esta mujer, mamá», anunció emocionado. María de Lourdes, quien cortó fruta, casi dejó el cuchillo caer. «¿Casarse? Pero hijo mío, vosotros ya os conocéis desde hace mucho tiempo. ¿Qué? 2, 3 meses?» preguntó, tratando de mantener la calma. «¿No crees que vas rápido? ¿Demasiado? Ten cuidado de no dejarte llevar, mi hijo». Luke, escuchando desde la mesa, estuvo de acuerdo. Inmediatamente. «La abuela tiene razón, papá. No confío en ello. ¿Y ya quieres poner a esta mujer como mi madrastra?» Pedro levantó las manos intentando apaciguar. «No es necesario preocuparse. Fernanda es una buena mujer. Ella realmente me ama. ¿Y yo? No. Sin apresurarse en nada.
A pesar de las palabras firmes, madre e hija continuaron sospechoso. Pero al día siguiente, sin previo aviso, Pedro apareció en la habitación acompañado de Fernanda y una pila de maletas lujosas. «Estamos comprometidos», anunció radiante. Luma y María se miraron, en silencio. Fernanda sonrió, mostrando un anillo brillante. Fue oficial. Ella ahora era parte de la familia y sería vivir en la mansión. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa ya no era el mismo. «Buenos días a casa. Buenos días, residentes», anunció Fernanda entrando a la cocina, con un tono mandón. «El nuevo conductor ya ha llegado. Pregunta eso. Él va al almacén que yo mismo entregaré el uniforme». Su voz resonó por toda la mansión. Y entonces, sin demora, todos comenzaron a darse cuenta que la nueva residente trajo consigo una nueva versión de ti mismo, arrogante, autoritario y frío. María de Lourdes, sentada a la mesa, frunció el ceño. «¿Qué está pasando aquí? Yo soy la matriarca de esta casa, por lo tanto, las decisiones deben pasar por mí antes de ser tomado», dijo, poniéndose de pie lentamente, con firmeza, como siempre había sido. «¿Por qué despidieron a Fagundes? Ha sido chofer en esta casa durante muchos años. Y muchos años. Está con nosotros desde antes de tener todo lo que tenemos. Esta familia tiene una deuda de honor con él, y con él su familia». Pedro, que estaba leyendo el periódico, se apresuró a levantarse para intentar calmar la situación. «Tranquila, mamá, tranquila, no tienes por qué», exaltar, intentó decir, pero Fernanda lo interrumpió, con una sonrisa forzada y venenosa. «Precisamente por eso, querida mía Suela. Ya no conducía como antes. Bueno, el pobre hombre es tan viejo, y sus ojos ya no funcionan correctamente. Él necesita descansar. Acabo de traer carne nueva». «Un conductor experimentado, pero más vigoroso», dijo en tono burlón. El silencio que siguió fue pesado. María se cruzó de brazos, ofendida. «El hijo». La mujer miró de uno a otro sin saber qué hacer. Él solo quería evitarlo, peleas, pero parecía que la paz había llegado. Se mudó de la casa el mismo día que Fernanda entró. «¿Estás seguro de que esto era necesario, mi amor?», preguntó el hombre, tratando de suavizar la situación. «Esta casa siempre ha funcionado muy bien con los empleados que tenemos, incluidos los conductor. No sé si tenga sentido cambiar todo ahora». Pero Fernanda estaba decidida. El mejor camino era el camino su. «Por supuesto que es necesario, mi amor», dijo, cruzando los brazos y haciendo alarde una sonrisa satisfecha. «Esta casa podría incluso haber sobrevivido sin desmoronarse hasta el día de hoy, incluso sin mi cuidado y administración. Pero ahora todo cambiará. Haré que todo mejore. Y eso, mejoraré esta casa esquina. Es hora de una renovación». Pedro solo la sintió, intentando no generar conflicto. Estaba tan enamorado que vio todo lo que ella dijo era sabiduría. A partir de ese día, Fernanda comenzó a cambiar todo dentro de la mansión, y siempre hizo esto cuando María de Lourdes, la suegra, no estaba presente. Empezó con pequeñas cosas, intercambió fotos del lugar, sacó flores de los jarrones que María la cuidó con cariño, la cambió, cortinas, muebles movidos. Poco a poco, en la casa familiar estaba perdiendo su identidad. Pronto, convenció a su prometido para que comprar muebles nuevos, alegando que antiguos estaban obsoletos. Y Pedro, cegado por el amor, aceptó cada petición sin para discutir. En unas semanas, la casa parecía diferente, frío, moderno, sin alma. Pero Fernanda no se detuvo allí. Después, redecorar todo, decidió que las personas también debían ser renovado. Uno por uno los fue despidiendo, incluidos los más antiguos y leales a familia. En su lugar, contrató jóvenes inexpertos pero obedientes a todos tus pedidos. En poco tiempo, la mansión se convirtió en un territorio bajo el dominio total del nuevo propietario.
Un día, la niña Lu y su abuela María de Lourdes decidieron llamar a Pedro para charlar. Estaban cansados de mirar la transformación de la casa sin poder hacerla nada. Lu fue el primero en hablar con un voz llorosa y mirada triste. Papá, mira lo que le hizo Fernanda a nuestra casa. Todo es diferente. ¿No tiene algún cuadro más de los que tenemos? Me gustó. Incluso cambió el sofá. Ay, me gustaba el otro sofá. María de Lourdes asintió firmemente y indignado. Tu hija tiene razón, Pedro. Esta mujer revisó mis pedidos y está... Haz lo que quieras con esta casa. Y tú no haces nada. Es necesario establecer límites sobre ella inmediatamente, o terminará intercambiándonos incluso a nosotros, tal como lo hizo él con los empleados. El millonario dejó escapar un suspiro cansado y sacudió la cabeza con impaciencia. Otra discusión. Estáis exagerando, respondió, tratando de sonar tranquilo. Ella simplemente está emocionada de ser parte de familia, y si ella va a ser mi esposa, es normal que quieras cambiar las cosas a su manera, ¿no lo crees? Recogió las llaves de la mesa y añadió mientras se alejaba. Ahora no puedo continuar con esta conversación. Necesito ir a trabajar. Ser amable con mi prometida. De acuerdo. María de Lourdes se quedó quieta mirando a su hijo. Salir. El corazón de su madre se apretó. Inquietud. Ella sabía que Pedro era cegado por el amor y que nunca terminaría bien. Unos días después, Pedro fue tiempo libre descansando en el jardín con Lu, quien regaba las plantas. María, a partir de costumbre, fue a la cocina a preparar el té diario. El olor de las hierbas, el aire caliente se extendió por todo el ambiente, cuando un sonido vino del jardín trasero le llamó la atención. Había voces, dos. La señora reconoció inmediatamente a una de ellos. Era Fernanda. Curiosa, ella se acercó a la ventana y escuchó claramente el diálogo que lo cambiaría todo. «Tranquilo, Ricardo, seguimos en casa de mi idiota prometido», dijo Fernanda con desdén en su voz. «Él es demasiado ciego para darse cuenta de que yo no lo amo, pero aún así necesitamos tomarlo en cuenta. Ten cuidado, que no nos vea juntos». Los ojos de María se abrieron y dejó caer su cuchara dentro de la taza. El corazón despedido. Ella se apresuró a la ventana y, asomándose a través de las cortinas, vio la escena con tus propios ojos. Allí estaban los dos, Fernanda y el nuevo conductor Ricardo, abrazando detrás de la casa, riendo, intercambiando besos como si fueran amantes mucho tiempo. La ira se elevó como un fuego dentro de ella. «Anda, Ricardo, prepara el coche porque encontraré una manera de salir sin el idiota. No sospeches nada», dijo Vilán arreglándose el cabello, antes de robarle otro beso a su amante. María se llevó las manos a la boca sorprendida. El taza de té temblaba entre sus dedos. Fernanda luego se dirigió hacia la entrada a la mansión. El plan era simple. Usa la misma vieja excusa, la visita a la madre enferma y marcharse con calma al encuentro con el amante. María de Lourdes temblando, dejé el té a un lado y salí de la cocina decidido. Decidido, necesitaba contarle todo a hijo. En el pasillo encontró a su nuera, mujer común y corriente ajustándose el bolso y el abrigo. La mujer ya tenía su discurso listo. «Listo. Mi amor, hoy te visitaré nuevamente mi pobre y enfermiza madre», dijo en un tono falso lleno de drama. Pedro, que se acercaba, respondió inmediatamente como un marido servicial y apasionado. «Ya dije que estoy dispuesto a ir contigo, querido. Puedo cuidar de tu madre. No veo por qué eso sería un problema». Pero la nueva madrastra de Luma insistió, una dulce mirada que escondía veneno. «Ya te lo dije, mi amor, ella es muy enferma y no bien de la cabeza. Tener a alguien que no sea familia allí podría empeorarlo». El hombre suspiró creyendo en cada palabra. Lo que no se imaginaba es que esa madre enferma ni siquiera existía más. La mujer había muerto hacía mucho tiempo, víctima de una terrible enfermedad. Y Fernanda, la hija ingrata, ni siquiera había aparecido en el hospital o en el funeral. La verdad era cruel. A ella no le importaba con nadie más que ella misma. Cada dulce palabra era solo un disfraz para ocultar lo que realmente quería, libertad para seguir engañando a tu prometido sin ser descubierto. María, detrás de la pared, escuchó todo con el corazón despedido. Cuando Fernanda finalmente escafó, la señora respiró profundamente. Ella sabía lo que tenía que hacer. Salió de su escondite y caminó hacia la sala de estar, decidido a revelarlo todo. Pero viendo el hijo sonriendo distraídamente, el corazón de la madre habló más fuerte.
No, no puedo hacer eso, murmuró para sí misma, sintiendo las lágrimas se acumulan en los ojos. No lo puedo decir con claridad. Eso le rompería el corazón a mi hijo. Ya ha sufrido demasiado con la pérdida de su madre, del pequeño Lu. No puedo dejar que esto pase. El compromiso termina de tal manera horrible. Eso acabaría con él. Ella respiró profundamente, tratando de razonar, pero tampoco puedo permitirle que lo haga. Vivir un matrimonio falso con esta mujer oportunista. No, lo averiguaré yo mismo. Haz que esta víbora desaparezca ahora mismo. Se secó las lágrimas con un pañuelo y enderezó su cuerpo. La amable dama María de Lourdes fue transformada por la fuerza del amor de una madre en una mujer dispuesta a afrontar el peligro. Entonces, llena de coraje, decidió ir, enfrentar a Fernanda cara a cara en el interior desde la propia mansión ese mismo día. Y fue así que, decidido y con la sangre hirviendo, la matriarca de la casa preparado para enfrentar al villano que está frente a él, frente. Cuando la víbora regresó y se quedó en la habitación sola, la dama no perdió tiempo. María de Lourdes entró en la habitación con pasos firmes y mirada decidida. Su corazón latía rápidamente, pero ella no dejó que su voz vacilara. Delante de ella, Fernanda estaba sentada cómodamente, hojeando una revista como si fuera dueña del mundo. La matriarca de la casa no perdió el tiempo. «Escucha aquí, lo sé todo», dijo la voz profunda y furiosa. «Sé que estás llorando, hijo mío». Y eso, despidieron al pobre Fagundes, el conductor del familia, solo para contratar a tu amante y acercarlo a ti, pero ahora ya es suficiente. Debería contarlo todo. Eso lo sé por mi hijo ahora mismo, pero quiero preservar su corazón. Entonces, te daré la oportunidad de irte sin consecuencias. Vete, sal de esta casa y vete, aunque sin mirar atrás». El silencio llenó la habitación durante unos segundos, pero en lugar de miedo, Fernanda empezó a reír. Una risa fría, burlándose, quien hizo la sangre de María congelar. Oh sí, el corazoncito ingenuo y tonto de su hijo se conservarán. Ella se burló, levantándose lentamente. ¿Sabes por qué? Porque no me voy a ir de esta casa. Seguiré enviando en este lugar y no lo dirás tampoco nada a mi prometido, ¿entiendes? María se quedó con la boca abierta con la arrogancia de la mujer. ¡Qué absurdo! Si crees que voy a ser cómplice de esto, cuerno que se coloca en la cabeza de hijo mío, estás muy equivocado. Yo a ti le di la oportunidad de irse sin consecuencias, pero ahora te lo voy a contar todo para él. La señora se giró y empezó a caminar, a la puerta de la mansión, pero apenas pasaron 2 pasos, de repente escuchó el sonido de pasos pesados detrás de él. Antes pudo reaccionar, estaba rodeado por los nuevos empleados, los que tenía Fernanda contratado personalmente. «¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo?», gritó María asustada. Pero ya era demasiado tarde, demasiado. 2 hombres fuertes la sujetaron por los brazos y le tapó la boca. Fernanda se acercó lentamente con una sonrisa malvada. «¿De verdad creíste que lo perdería todo? ¿Que he logrado hasta ahora gracias a una anciana tan decrépita como tú?», dijo, inclinándose para hablar amablemente cerca de la oreja de la dama. «Ahora tu hijo es todo mío. Tuyo, tu casa, tu familia, tu fortuna, todo mío». María luchó por liberarse, pero los secuaces eran más fuertes. «¿Y sabes qué es peor?», continuó la víbora con una mirada llena de odio. «Podría acabar contigo ahora mismo. Eso solucionaría mis problemas, pero haré algo peor. Te dejaré mirar a todo. Lo verás con tus propios ojos. Te lo voy a quitar todo y no podrás no hacer nada para evitarlo». La mujer empezó a reír a carcajadas, una risa que resonó a través de las paredes de la mansión. Mientras tanto, uno de los secuaces sostenía un pequeño frasco y se lo tendió. Fernanda lo tomó y ordenó con un simple gesto, que hizo la anciana tragar. «Agárrate fuerte», dijo ella fríamente. Los hombres cubrieron la nariz de María y la obligaron a tragar el líquido amargo. La señora lo intentó resistir, pero el sabor fuerte y la desesperación la hizo desmayarse unos minutos. Segundos después, Fernando observó satisfecho. «Eso, duerme, anciana, y cuando despiertes ni siquiera recordarás quién es», murmuró antes de ordenarles que la dejaran caído cerca de la escalera principal. Horas. Entonces, cuando el sol ya comenzaba a ponerse,
María se despertó con la cabeza palpitante. Todo era confuso. Las voces alrededor parecían distantes. De repente, sintió a alguien sujetándole los hombros. «Mamá, ¿está todo bien?» «Mamá, ¿qué pasó?», dijo Pedro angustiado. «Estabas abajo, aquí cerca de las escaleras, cuando regresamos de jardín. Fernanda te vio y corrió hacia ti. Llámanos». María parpadeó varias veces, intentando entender dónde estaba. Todo daba vueltas. Cuando sus ojos finalmente se enfocaron, vio a Nora parada junto a su hijo, fingiendo preocupación. La señora tomó el mano a la frente. «Y no sé, no recuerdo exactamente qué pasó o cómo terminé aquí», respondió con voz débil. Fernanda, con la expresión controlada y el tono suave, respondió antes de que Pedro pudiera hacer más preguntas. «Ella debe haberse caído, mi amor. Probablemente se golpeó la cabeza y se cayó». La dejó desconcertada. Luma, que observó la escena con lágrimas a los ojos, ayudó a su padre a levantar a la abuela. «Vamos, abuela, necesitas descansar. Ahora». Pedro y su hija llevaron a María a la habitación. La anciana parecía confundida, palabras escalonadas y repetidas, desconectado. En los días siguientes, el comportamiento de María de Lourdes comenzó a cambiar. A veces parecía lúcido, pero la mayor parte del tiempo estaba distante, olvidado. En algunos por la mañana, me quedaba mirando la entrada de la casa y murmuraba frases sin sentido. «No, no la quiero. Lu, llama a Lu. No, quiero a Fernanda cerca». Cuando Fernanda se dio cuenta de que la señora comenzó a recuperar la conciencia, actuó inmediatamente. Entraría en la habitación con un vaso de agua y una sonrisa falsa. «Toma tu medicina, suegra. Es para ti bien», dijo mientras aumentaba gradualmente la dosis pequeño. Y así fue durante semanas, hasta que la pobre señora empezó a olvidar incluso los rostros más queridos. Bien, por la tarde, Luma entró en la habitación y encontró a la abuela sentada con la mirada vacía. La niña se acercó lentamente con la voz embargado. «Abuela, ¿ya no te acuerdas de mí? Soy yo, tu nieta. Vamos, tú, es necesario recordar». La dama parpadeó lentamente, sin reconocer la cara de la niña. Las lágrimas fluyeron por la cara de Lu. «Abuela, en el fondo sé que lo sabes. ¿Quién soy? Mira, hice un regalo para usted, señora», dijo, abriendo su manita y mostrando un collar hecho con una piedra pequeña transparente. «Lo hice con una piedra preciosa, que lo encontré en nuestro jardín. De esta manera, siempre sabrás quién soy. Yo soy la chica del collar, y siempre lo haré para saber quién es la dama». «Está bien». La niña se puso el collar alrededor del cuello, abuela con cuidado. Luego la abrazó con fuerza. «Llanto, te amo, abuela», susurró, mientras la dama, aún sin parar, respondió con un leve movimiento de la mano. Los días pasan, se convirtieron en semanas. Pedro tomó el madre de varios médicos, pero ninguno de ellos podría explicar lo que fue acontecimiento. «No podemos identificar qué está causando pérdida de memoria en María de Lourdes», dijeron los médicos. «Probablemente sean solo consecuencias natural de la vejez». Lo que Pedro y Luma no sabían era que Fernanda estaba detrás de todo. Ella sobornó a cada médico para que nos mintiera e informa y oculte el envenenamiento que provocó día tras día. Con el tiempo, María perdió completamente el habla. Pasé el día sentado en la misma silla, móvil con mirada vacía. La mujer fuerte y firme que un día mandó a aquella casa se había convertido en una sombra de sí misma. Pedro se acercaba todos los días e intentó sacarle una palabra a su madre. «Hola, mamá, soy tu hijo, ¿puedes?» «Dime, hijo», dijo sosteniendo sus manos tiernamente. Pero no salió nada, solo el silencio y el sonido de lágrimas de alguien que, sin saberlo, estaba ante una tragedia fabricada desde dentro, desde la propia casa. Cada día se repetía la misma escena. Pedro y Luz se sentaron frente a la señora María de Lourdes, intentando para exprimirle cualquier signo de vida, cualquier recuerdo que aún existiera. «Hola, mamá, es tu hijo, ¿recuerdas?» «Hijo», dijo el millonario, esperanzada, pero ella solo los miró, inmóvil, como si estuviera preso en un trance sin fin. Fue como si el cuerpo de la anciana estaba allí,
pero la mente se había perdido en algún lugar lejano. Ninguna reacción, ninguna palabra, hasta que una tarde lluviosa, la familia estaba reunida en la sala de estar. Almorzar. Pedro se levantó. Emocionado, sosteniendo una copa de vino. Atención a todos, la fecha de la boda ya ha sido anunciada. Marcado, Fernanda y yo nos casaremos en mes próximo. Estas palabras fueron utilizadas por Sala como oración. María de Lourdes, que hasta entonces parecía una estatua viviente, temblaba en su silla. Sus ojos se abrieron, su cuerpo comenzó a moverse y a hacer ruidos roncos se le escapó de la garganta. No, no, tartamudeó con esfuerzo, moviendo los dedos, como si intentara pedir ayuda. Pedro y Lu corrió inmediatamente hacia ella. «Tranquila, abuela, estamos aquí, ¿de acuerdo? Estamos con usted, señora», dijo Luma, tomando las manos de su abuela. Fernanda también se puso de pie, fingiendo preocupación, pero sus ojos mostraban puro pánico. «Dios mío, esto debe haber sido causado por algo que comió», dijo teatral. «Hablaré con el cocinero ahora mismo». Ella se apresuró a ir hacia la cocina. Cuando llegó allí, su dulce rostro desapareció, sostuvo la puerta con fuerza y susurró furioso con el cocinero. Furioso con el cocinero, que era uno de sus cómplices. ¿Escuchaste lo que acaba de pasar? Aumente inmediatamente la dosis del medicamento a esta vieja estúpida y malcriada. Placeres. El cocinero asustado tartamudeó. «Pero, señora Fernanda, ¿una dosis tan alta puedes matarla?» Fernanda abrió los ojos desconcertada. Enfadado, tiró al empleado por el cuello. Uniforme y sibilante entre los dientes. «Mírame a la cara y dime a mí mismo. No importa si la dosis es demasiado alta». Su mirada era de puro odio. «Quiero a esta vieja que es incapaz incluso de recordar que todavía existe en este mundo. ¿Entendiste? Mi boda se acerca y no quiero que esta perra lo arruine todo». El cocinero tragó saliva con dificultad, aterrorizado. «Sí, señora», él respondió obedeciendo. Mientras tanto, en el comedor el ambiente estaba tenso. María se había calmado un poco, pero todavía temblaba. Lu, al darse cuenta de que la madrastra se había ido, decidió aprovecharse para comentar algo que le vino a la mente molesto. «Padre, sé que eso no te gusta. Hablo mal de Fernanda. Pero tú me di cuenta de que la abuela solo reaccionaba así de la manera cuando hablaste de casamiento». Pedro miró a su hija confundido, sin saber qué responder. En ese momento, María movió sus dedos ligeramente, como si confirmó lo que dijo la niña. Lu se emocionó. Ver pasó otra vez. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si la abuela sabe algo sobre el Fernanda y tú estás tratando de advertirnos? El hombre sonrió tiernamente y comenzó a dar manos sobre la cabeza de la hija. «Hija, estás viendo cosas donde no estás teniendo. Si la madre tenía algo en el Fernanda a contarle, ella le hubiera contado hace mucho tiempo, cuando todavía podía comunicar. Quizás estas reacciones sean solo una señal de mejora. Vamos a pensar así, ¿vale?» La niña suspiró, insatisfecha mientras miraba a su abuela inmóvil de nuevo. El tiempo pasó rápido. Ha llegado el mes de la boda y los preparativos se apoderaron de la mansión. Fernanda se encargó de supervisar todo: flores, decoración, menú, huéspedes. Pero detrás de escena tus órdenes eran crueles. Ya previendo que el suegra podría causar problemas en la ceremonia, reunió a sus cómplices en cocina. Escuchen atentamente lo que estoy diciendo. Aumentar la dosis de medicina antes del matrimonio y dale uno más cada vez que reaccione de forma extraña. ¿Comprendido? Las mujeres se miraron asustadas, pero lo sintieron, y eso fue exactamente que lo hicieron. Así que el día ha llegado. La iglesia estaba llena, decorada con flores blancas y velas. El sacerdote, el coro y los invitados esperaban ansiosos. Pedro estaba emocionado, con lágrimas en los ojos, mientras Fernanda desfilaba en la alfombra roja con su falso aire de pureza.
Allí, en la primera fila, María de Lourdes observaba todo desde su silla de ruedas, con mirada lejana. Junto a Lu, le tomó la mano con fuerza, tratando de contener las lágrimas. El sacerdote levantó su voz solemne. Fernanda Justino Pereira, ¿aceptas a Pedro Oliveira Campos como su legítimo marido y prometes ser fiel en la alegría y en tristeza, en la enfermedad y en la salud? Ámalo y respetarlo todos los días de tu vida. El bandido sonrió levemente y respondió con dedos cruzados detrás del ramo. Sí, acepto. El sacerdote se volvió hacia el novio Pedro. Pedro Oliveira Campos, ¿aceptas a Fernanda Justino Pereira como su legítima esposa y prometes ser fiel en la alegría y en tristeza, en la enfermedad y en la salud? Ámala y respetarlo todos los días de tu vida. En ese momento, un gemido resonó en la iglesia. María de Lourdes comenzó moviéndose, temblando, tratando de hablar. No, 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 susurró, luchando contra los efectos de los medicamentos. Los invitados se miraron confundidos, pero antes de que alguien se acercara, el chofer, el mismo Ricardo, amante de Fernanda, apareció con un vaso de agua y una tableta. «Es hora de tomar su medicina», dijo, sonriente. Sin sospechar nada, los invitados la palparon y el hombre obligó a la señora a «trague la tableta». En segundos, el cuerpo se calmó a la fuerza. Los ojos quedó vacío de nuevo. De nuevo. Pedro, ajeno a lo que estaba pasando, respondió emocionado. «Me acepto, me acepto. Casarse con Fernanda». El cuero empezó a cantar. La iglesia estalló en aplausos, arroz, tirado, abrazos, besos, copas levantadas. Fernanda sonrió, radiante, victoriosa. Después de la ceremonia religiosa, todos fue al salón de baile de la propia mansión del millonario, donde se firmó el matrimonio civil. El juez de paz ya los estaba esperando. No había discursos o preparativos, solo la formalidad de las firmas. Fernanda tomó la pluma primero, escribió su nombre con prisa y con una sonrisa triunfante. «Está bien, ahora es tu turno, mi amor», dijo, entregándole el bolígrafo a Pedro. Él respiró hondo y se preparó para señal, pero en ese momento, un grito, voz ronca, atravesó el ruido de las conversaciones y de la música. «No, no». María de Lourdes gritó con el pequeño la voz que le quedaba. Todos se dieron la vuelta sorprendido. La señora estaba temblando, tratando de levantarse de la silla. La taza se cayó de la mesa, y el collar que Luma había hecho colgaba en tu cuello, reflejando la luz de sala. La fuerza de una madre habló más fuerte que el veneno. Incluso debilitado, incluso al borde del colapso, María luchaba con la cuerpo para impedir que el hijo firme ese maldito papel. Pedro se fue de la sala, se le cayó el bolígrafo y corrió hacia ella aterrorizado. «Mamá, ¿qué pasó, mamá?», gritó, tratando de sostenerla en sus brazos. Tus invitados comenzaron a murmurar y el pánico se apoderó de la sala. «La fiesta se acabó, llevémosla al hospital», gritó el hombre desesperado. Los guardias de seguridad abrieron el paso y Lu corrió, junto a su padre, llorando, mientras Fernando observaba desde lejos, con sus ojos frío y calculador. No fue esta vez que la villana consiguió lo que quería. El juez, la boda, fue interrumpida y su farsa se escapó por un hilo. Pero en el fondo, ella sabía qué hacer. Y mientras Pedro metió a su madre en el coche, angustiada, Fernanda simplemente susurró para sí misma con la sonrisa oscura que solo ella tenía. «Si lo que quiere es guerra, guerra quiere. Tendrá». Enojado, abrumado por una rabia que casi la hizo temblar, Fernanda estaba un lado al otro en su habitación. El plan, tan perfecto, había sido destruido y el villano sabía que necesitaba actuar rápido. No ya. Ya no podía correr el riesgo de ver a mi suegra, despertar de nuevo y arruinarlo todo. Decidida, miró al conductor, su cómplice y amante, y habló en un tono helado. «Encontraré una manera de sacar al idiota y su hija idiota de aquí, sin usar el auto. Los llamaré a caminar, a ver los pájaros o algo así. Ellas piensan que son hermosas, a ellos les encantan estos disparates. Y mientras tanto, toma a la anciana, métela en el carro y llévala lejos. Tírala desde un lado cañón».
Ricardo simplemente lo sintió sin demostrarle emoción. Sabías que la mujer con la que estabas, el involucrado, era capaz de cualquier cosa, y aún así que obedeció ciegamente. Al día siguiente, Fernanda cumplió exactamente lo que había planeado. Con una dulce sonrisa, llamó a Pedro y Lu para una paseo por el jardín de la propiedad, diciendo que el aire fresco sería bueno para todo. Mientras el padre y la hija se alejaron distraídamente, el conductor continuó a la habitación, donde se encontraba María de Lourdes. Él era la dama, débil y sin fuerzas, apenas había sido medicada adecuadamente hospital. Debido a otro soborno de Fernanda, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Ricardo la tomó en sus brazos, la cubrió con una sábana y la llevó hasta el coche. El vehículo abandonó a alta velocidad caminos de tierra hasta llegar a un cañón aislado, lejos de cualquier testigo. El hombre abrió la puerta del coche, miró a la mujer inconsciente y murmuró con desprecio: «Que te lleve el infierno, viejo gruñón». Pero antes de continuar y conocer el resultado de esta historia, haga clic en el botón Me gusta mucho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificación. Solo entonces, el YouTube te avisa cada vez que sale uno nuevo video en nuestro canal. En tu opinión, ¿qué castigo cree usted que se le dará? ¿Fernanda la bruja merece tanto debido crueldad? Cuéntamelo en los comentarios. Aprovecha y cuéntame en qué ciudad estás viendo este video. Lo marcaré como tu comentario con un hermoso corazón. Ahora, volviendo a nuestra historia. Entonces, sin dudarlo, el sinvergüenza empujó el cuerpo de la señora Peñasco abajo. El sonido del impacto resonó durante segundos antes de desaparecer. Satisfecho, se limpió las manos y se giró la espalda, creyendo que eso sería la última vez que vería a María de Lourdes. Pero estaba equivocado. María de Lourdes no era una mujer común y corriente. Mismo magullado y mareado por la caída, la fuerza de su madre aún latía dentro de ella. Con dificultad, abrió los ojos, tansindo, y murmuró con voz débil: «Hijo, no». El cuerpo me dolía, la cabeza me daba vueltas, pero la voluntad de vivir era mayor. Poco a poco, ella se levantó y empezó a caminar, tropezando, sin rumbo. Mientras tanto, en la mansión, Pedro y Luma regresaban del paseo, y les pareció extraña la ausencia de la dama. Registraron cada habitación, gritaron por los pasillos, pero no ha encontrado. El pánico se apoderó del hogar. Pedro llamó a la policía inmediatamente. Se imprimieron carteles, vecinos alertados, y se extendió la búsqueda por la ciudad. «Mamá, ¿dónde estás? Por favor, ¿alguien la ha visto?». Pedro gritó a través de las calles, mostrando fotos de la madre a quien ha probado. Luma, con lágrimas corriendo por la cara, también habló a todos los que la encontrare. «Abuela, ¿has visto a mi abuela por aquí? Llevaba un collar así, mira, igualito al de la foto». No descansaron. Durante días, semanas y luego meses buscaron sin éxito. Para detener. La policía, ya sin esperanzas, comenzó a sugerir que tal vez la dama tenía fallecido. Lo más probable es que se haya ido sola, desorientado, y ocurrió lo peor, dijo un investigador. Pero Pedro no lo hizo. Yo quería creer. No, mi madre no haría eso. Ella no lo haría. Desaparecía así. Me siento como si estuviera viva, dijo con ojos llorosos. Aún así, después de casi un año de registros, las autoridades cerraron el caso. La familia, devastada, tuvo que aceptar oficialmente la pérdida. María de Lourdes fue declarada muerta. Mientras Pedro y Luma lloraron la pérdida, Fernanda celebró la victoria. En su habitación, sonrió satisfecha mientras hablaba con el amante. Ahora que esa anciana ya no está en mi manera, el matrimonio civil será, por fin, sucederá, y tendré todo lo que quiero. Toma, es del idiota, dijo con seguridad, tomando un sorbo de vino. Pero el destino aún no estaba de nuestra parte. Tu favor. Debido a la tragedia y el papeleo involucrado, el matrimonio civil se fue posponiendo mes tras mes. Bien noche, mientras la pareja se preparaba para un evento de millonarios, Fernanda decidió sacar el tema de nuevo a colación. Poniéndose los pendientes y ajustándose el vestido, preguntó con voz melosa: «Amor mío, sé que no te gusta de este tema, pero ¿cuándo lo haremos? Firmemos ese documento.
para, finalmente, nos convirtamos en marido y mujer ante la justicia. Pedro, ajustándose la corbata delante del espejo, respondió sin emoción. Ya estamos casados ante Dios, Fernanda, y no sé si esta firma sucederá muy pronto. Desde que mi madre murió, ni siquiera puedo pensarlo en esto. Respiró hondo con la mirada cansado. Eje, no pude hacer. Luma, te acepto como madrastra. Ella continúa, diciéndome que tenga cuidado contigo, y que la abuela, Fernanda, contuvo una sonrisa. Hacia las palabras del marido, impactaron profundamente como un golpe invisible. Ella se dio cuenta de que aunque se había deshecho de su suegra, ahora había una nueva amenaza, la hija. Pedro pensó mientras su marido terminaba. Para arreglar. Está bien, mi amor, lo entiendo, respondió con falsa dulzura. Termina de prepararte, que voy a preguntar para que el conductor prepare el coche. Ella le dio un beso rápido a Pedro, lo agarró, la bolsa y salió de la habitación a toda prisa. Tan pronto llegó al garaje, encontró a Ricardo apoyado en el coche esperando. Él no quiere firmar, dijo ella, furiosa. Este toro domesticado de Higo no quiere firmar el maldito documento. Y adivina que por qué. Por culpa de esa pequeña plaga, su hija. Necesitamos encontrar una manera. En ello. Su mirada era oscura. Cuando regresemos del evento, lo terminaremos con la última piedra en nuestro zapato. Ricardo sonrió con satisfacción. Déjamelo a mí, mi amor. Poco después, el coche de lujo partió hacia el evento de los millonarios. En su interior se encontraban 4 personas: el marido ingenuo, la esposa infiel, la conductora amoroso y la hija inteligente, que sentía una mala sensación en el pecho. Mientras el vehículo continuaba por la avenida iluminado, Lu miró por la ventana. El brillo de las luces de la ciudad contrastaba con la oscuridad de las aceras, donde varias personas durmieron sobre pedazos de cartón, temblando de frío. La niña frunció el ceño y preguntó triste: «Papá, ¿por qué esta gente viviendo en la calle?» Fernanda puso los ojos en blanco, subrepticiamente, y respondió con un tono de desprecio que solo ella tenía. «¿Por qué, querida mía? Nacieron algunos tenerlo todo y más, como nosotros, mientras que otros nacieron para vivir en miseria». Pedro miró a su esposa, visiblemente se molestó, y trató de transformar la respuesta cruel en algo menos doloroso. «Lo que tu madrastra quiso decir, hija, es que lamentablemente el mundo no es justo para todos. Mientras algunos tienen mucho, otros ni siquiera tienen un lugar donde vivir». Lu continuó mirando por la ventana, viendo gente tendida en el suelo, cubierta con trapos sucios. «Tenemos mucho, papá. Podemos ayudar a estas personas. Ellos necesitan nuestra ayuda». Pedro sonrió, conmovido por el corazón tipo de hija. «Sí podemos, y lo haremos, hija. Vamos a realizar más eventos benéficos. Papá, necesito ir a este evento hoy porque es importante para mi trabajo, pero así, una vez que salgamos de allí, te ayudaremos. Esta gente compra algunos bocadillos, y prometo, ¿está bien?» La niña todavía lo sentía. Considerado, su mirada se perdió otra vez en la ventana, siguiendo las luces que pasó por. Cuando el coche finalmente dobló de esquina y el salón de fiestas apareció iluminado y suntuoso, el corazón de la niña apretada. El contraste fue brutal. Afuera, miseria. Dentro, lujo, risas y cristales. Ella observó esa escena y pensó en silencio, con los ojos llorosos. Eso no es justo. El pensamiento de la injusticia continuó martillando en la mente de la pequeña Luma durante todo el evento. Mientras el padre sonrió y charló animadamente con esos millonarios con corbata, la niña miró a su alrededor, incómoda, con cada risa forzada, con cada vaso de champán. Ella tiró de su manga. «Padre, tratando de llamar tu atención. Papá, papá, ¿por qué actúan así? Porque todo el mundo aquí solo habla de dinero y nada más. Porque solo se preocupan por tu propio ombligo. ¿El dinero es realmente así? Es importante para estas personas que no ves lo que está pasando ahí fuera». Pedro abrió la boca, dispuesto a responder, pero antes de que pudiera decirlo cualquier cosa, otro hombre elegante se acercó con una amplia sonrisa y interrumpió. «Pedro, amigo mío, tenemos que hablar sobre esa nueva inversión». Y allí fue una vez más la atención de la padre, ahora tomado por el tema que parecía ser el único capaz de arrestar varios hombres: dinero. Luma bajó la cabeza decepcionada. La incomodidad dentro de ella
creció. Ella miró la lujosa mesa, las joyas, brillando, y los rostros de las personas que fingió felicidad mientras ignoraba el mundo ahí fuera. Intentó levantarse, pero sintió una mano firme que lo sujetaba a brazo. Fernanda, la madrastra, susurró entre los dientes con la sonrisa falsa, todavía estampado en la cara para que nadie notó el tono amenazante. No causes problemas, mocoso. La niña abrió mucho los ojos y tiró del abrazo con fuerza. No soy un mocoso. Déjame ir que quiero irme. La madrastra apretó aún más fuerte, pero Lu comenzó a luchar y liberarse. Déjame ir, no eres mi madre, ya no quiero quedarme así lugar. Este no es mi lugar. Y tú me dejarás ir ahora, papi. Envíala, déjame ir. Las voces resonaron por el pasillo, llamando la atención de todos. Los invitados se miraron el uno al otro, murmurando, mientras Pedro estaba tratando de entender qué estaba pasando. Acontecimiento, pero antes de que pudiera levantarse, Luma ya se había liberado y corrió hacia la salida. Ella no lo hace, no me importaba ni la apariencia ni los susurros. Ella se fue con el corazón decidido latiendo rápido. Pedro dio un paso hacia la siguió, pero Fernanda lo sujetó por el brazo, forzando una sonrisa. Déjala pasar algún tiempo al aire libre. Tienes que aprender que no puedes ayudar a todos. Al rato vuelve diciendo, quien estaba disgustado o tenía miedo de personas sin hogar, se volvió hacia los demás invitados y añadió con tono de falsa autoridad. Marido, necesitas hablar con esto. Chica, ella es imposible. Nunca yo respetado. Eso ya lo sabía, pero ahora ya ni siquiera respeta a su propio padre. Pedro respiró hondo, cansado de discusiones. Está bien, Fernanda. Esperaré a que ella... Cálmate, dijo, sentándose de nuevo. Y luego, otro más. El socio millonario se acercó a la mesa, cambiando de tema de una vez por todas. Pedro, sobre esa fusión de empresas, comenzó el hombre. Mientras el padre hablaba sobre ganancias y contratos, la historia de afuera tomó otra dirección. El pequeño Lum, ahora solo, cruzó la pasillo del salón y abrió las puertas de vidrio que daba a la calle. El aire frío de la noche la envolvió. Allá afuera, bajo la luz débil desde los postes, vio a una mujer encapuchado, tendido frente a la entrada. Una señora con ropa rasgada, cubierta por una sábana sucia. «Hola, señora», dijo la niña, arrodillándose a su lado Suku. «¿Tienes hambre? Puedo traerla. Un plato de comida para ti dentro. Solo dime lo que necesitas». La niña hablaba con dulzura y compasión, pero luego, al mirar más de cerca, algo le llamó la atención. Los ojos de la niña, los ojos de Lucía, se abrieron de par en par. Ella puso su mano en boca asombrada. ese collar alrededor de tu cuello». Ella murmuró con incredulidad. «Lo reconozco. Reconocería ese collar incluso después de 1000 años». El corazón de la niña se aceleró. «Abuelo», murmuró con incredulidad. La dama, respirando con dificultad, pero no dijo nada. Luma, desesperada, se dio la vuelta. Volvió a mirar el pasillo y vi, luces reflejándose en las paredes de cristal. Necesitaba decirle a mi padre inmediatamente. Se levantó y salió corriendo. Atrás, cruzando todo el pasillo debajo las miradas sorprendidas de los invitados. Su corazón se aceleró sin pensarlo 2 veces. A veces saltaba y huía. Regresa al pasillo. La gente todavía estaban comentando el escándalo cuando la vieron. Luma vuelve a entrar, jadeante, con la cara sonrojada y con los ojos muy abiertos. Fernanda, cuando vio que la niña regresaba, pensó para sí mismo, lo mismo, y se rió suavemente. Ahí viene el mocoso, desesperado porque estaba disgustado por el mendigo. Finalmente, algo que ella y yo tenemos en común. Pero ella estaba equivocada. La expresión de Lu era de esperanza, no de miedo. La niña llegó a la mesa sin aliento, gritando, «Padre, necesitas escucharme. Mira, es rápido. Juro que valdrá la pena, lástima». Pedro, distraído por los negocios, hizo un gesto con la mano para que ella espere, pero no le prestó atención, así que la chica tomó una decisión drástica. Tomó la copa del vino de la madrastra y giró todo contenido sobre el traje del socio millonario. El vino fluía lentamente a través de la tela muy cara. El hombre saltó de su silla furiosa. «¿Pero qué es esto?», gritó enojado. Pedro se levantó asustado. «Hija, ¿qué hiciste?». Pero ya era demasiado tarde. El compañero ya se estaba alejando, masculeó. Y finalmente la niña tuvo toda la atención del padre. Fernanda todavía intentó decir algo, pero la chica eufórica logró hacerlo Pedro. Pedro giró la mirada y se dio cuenta justo en la dama. Con la cara roja, con entusiasmo señaló el gran fachada de vidrio. «Papá, mira, ¿no es esa la abuela que él murió?». Por unos segundos el hombre permaneció de pie, paralizado, su mirada fija en la figura encapuchada afuera. El
corazón disparó y se le formó un nudo en la garganta. No puede ser, murmuró, dando un paso adelante. Era como si estuviera luchando contra sí mismo, incluso para no correr allí inmediatamente. Sin pensarlo 2 veces, él, su hija y Fernanda, que era también en estado de shock, caminaron rápidamente hasta la salida del pasillo. Afuera, la escena fue desgarradora. Pedro se arrodilló ante la mujer encapuchada y habló con voz temblorosa. Mamá, eres tú. Te he estado buscando por mucho tiempo. Hasta la vista. Me dijeron que la señora había muerto y yo lo creí. Pero si estás aquí, yo... Él extendió la mano y retiró la capucha que cubrió el rostro de la mujer. Pero en lugar de una madre, encontró una extraña, una dama completamente extraña, diferente, con ojos y piel cansada marcado por el tiempo. La mujer lo miró y dijo con voz débil, ¿me puede dar una mano? ¿Él puede? Pedro parpadeó decepcionado y luego recompuesto. Por supuesto, señora. Puede pasar. Tome asiento. En la mesa donde estábamos, la comida es para proyecto de ley de la Cámara de Representantes. Pide lo que quieras, respondió respetuosamente. Luego se dio la vuelta a su hija, que lo miró con lágrimas en los ojos. Fernanda, detrás, cruzó los brazos y sacudió la cabeza en señal de negación con una sonrisa irónica. Papá, lo siento, creí que lo había encontrado. Incluso si lo fuera, dijo Lu con voz entrecortada. Pero algo llamó la atención de la niña. Cuando la mujer se levantó para recibir, con la ayuda de su padre, se quitó la tela que cubrió y no había collar. Los ojos de Luma se abrieron de par en par. Espera, esta señora no tiene el collar. No es la abuela. Ella debe haberse ido, mientras intentaba llamar su atención. Y no me escuchaste, papá. Pero yo, lo juro, la abuela estuvo aquí. Pedro miró a su hija, intentando mantenga la calma. Aunque confuso, creyó lo que dijo. La mirada de la niña era sincera. Pero Fernanda no, lo dejaría continuar. ¿No has causado ya suficientes problemas? Hoy, pequeña niña, dijo la madrastra con tono venenoso escondido debajo de la dulce voz. Lu bajó la cabeza, pero en el fondo sabía que no era así. Estaba equivocado. Después del evento, el regreso a la casa estaba silenciosa y pesada. Fernanda, sin embargo, parecía incapaz de callar. Todo el camino, lanzó críticas contra la niña, la tono de voz afilado como un cuchillo. Esto es irresponsable, enorme, dijo, girándose hacia el asiento trasero. Una niña de esa edad no debería tener tanta libertad para actuar de esa manera. Ella necesita límites y necesita urgente. Luma mantuvo la mirada baja, ignorando las palabras de la madrastra. Tu mirada se fijó en el rostro del padre, que no parecía enojado, y sí, decepcionado. Eso dolió más que cualquier regaño. Pedro suspiró y habló con calma pero firmemente. Fernanda tiene razón, hija. No puedes seguir actuando como esto. Estoy cansado. Luego, ve a tu habitación. Mañana hablaremos en serio sobre esto. Luna asintió. Silencio, y subió las escaleras. ¿Sabías que cualquier intento de explicación solamente empeoraría el estado de ánimo del padre? Pero dentro de la habitación, se sentó en la cama y apretó el collar que había hecho con su abuela. Sus ojos brillaban con determinación. Sé lo que vi. Ella susurró para sí misma. La abuela está sola afuera y necesita ayuda. A mí. Si no me ayudan, lo haré yo sola, detrás de ella sola. Y eso fue exactamente lo que hizo. Tan pronto como el amaneció, la niña salió ventana del dormitorio, bajé con cuidado y huyó para cumplir su misión. Cuando Pedro y Fernanda despertaron, la habitación de la chica estaba vacía, la cama estaba desordenada, la ventana abierta y una nota en la almohada. Pedro lo atrapó con sus manos temblando y leer en voz alta. No me crees, pero yo lo sé, que vi a la abuela. Voy tras ella y pronto volveremos pronto. Besos, Lu. El padre palideció. Dios mío, no, hija mía, murmuró desesperadamente, corriendo hacia el teléfono. Él llamó inmediatamente a la policía. Su voz apenas salió recta. Tanto nerviosismo. Sobre eso, Fernando observaba desde lejos, con el rostro duro. Por dentro, yo hervía de rabia, no por la desaparición de la niña, pero porque tu plan es deshacerte del mocoso había sido pospuesto. Para algunos momentos, caminaba de un lado a otro, nervioso, hasta que una sonrisa surgió. Esperar, pensó, quizás esta sea mi mejor oportunidad. Ella fingió desesperación y corrió hacia el marido y diciendo,
Vamos, esposo, vamos a buscar nuestra pobre hija. Luego, movilizó a todo el personal de la casa, o mejor dicho, los secuaces disfrazados que ella misma tenía contratado, para ayudar con la búsqueda. Pero el verdadero plan era otro, fingir que estaban buscando a Lu, cuando en realidad querían encontrarla antes para terminar con ella. Fernanda, inteligente, todavía manipularon a las autoridades, dieron órdenes falsas a la policía, indicando la dirección opuesta a la que tenía la niña tomado. «Mira en esa dirección, estoy segura de que se fue por ese camino», dijo engañando a todos. Pedro, dentro del coche, notó la inconsistencia de la ruta. «¿Por qué venimos por aquí?» No tiene sentido. Ella debe estar cerca de donde encontramos a esa señora. Hágamelo saber a la policía. Pero ya era demasiado tarde. Ellos habían perdido demasiado tiempo. Tiempo suficiente para que los secuaces siguieran el camino correcto y localizar a la chica antes que nadie. En una calle oscura desde los suburbios, uno de los hombres señaló y gritó. «¡Allí está!». Luma, que caminaba sola, agotada y con miedo, se dio la vuelta cuando escuchó la voz. Por un breve momento, sonrió, creyendo que el personal de la mansión estaba allí para ayudarle en su búsqueda de Doña María. «Eso es genial. ¿Vinieron a ayudarme? Ya estamos cerca de ella. Puedo sentirlo». Esperar. El tono de la niña cambió al ver las caras. Hombres agresivos corriendo en su dirección. «¿Por qué vienen así?», gritó, retrocediendo. Uno de los secuaces, él gritó de vuelta. «Tómala y asegura nuestra parte del dinero. ¡Vamos!». Los ojos de Luz se llenaron de miedo. El corazón se aceleró. «¿No son estas personas mis amigos?», pensó, girándose y empezando a correr tan rápido como pudo. Ella se duplicó esquinas, subía aceras, cruzaba calles llenas de basura y chabolas. «Tú». Los matones vinieron justo detrás, gritando. «¡Amenazas!». Ella se giró. «Allí, no la dejes ir». Pero la chica inteligente tuvo una idea. «Entraré en ese callejón y los perderé», pensó. Esquivó rápidamente y se metió. En un callejón estrecho, desapareciendo de la vista de ellos. «¿Dónde está ella?». Uno de los hombres gritó. «¿Qué le vamos a decir al jefe? ¿Ahora? Búscalo». Ella no pudo haberse ido lejos. Mientras los secuaces corrían de un lado a otro al otro, Luz se acurrucó en un rincón, callejón oscuro, jadeante y asustado. Fue entonces cuando notó la presencia de una figura a un lado, una mujer tumbada en el suelo cubierto de trapos sucios. Luma, aunque temblaba, ella era educada. «Hola, ¿cómo está, señora? Perdón por invadir tu lugar. Descansar. Hay algunas personas malas detrás de mí. ¿Puedo quedarme aquí con señorita un poquito?». Pero mirando más de cerca, el corazón de la niña casi se detuvo. El collar, esa piedra sencillo y brillante colgado del cuello. De la mujer. Luz se llevó la mano a la boca, incrédulo. «Espera, lo eres, no lo creo. ¿Y tú, en serio, abuela?». Con lágrimas en los ojos, lentamente sacó el tela que cubría el rostro de la mujer. Ella era María de Lourdes, viva, aunque débil y agotado. «Abuela, te encontré, yo sabía que lo eras tú. Vamos, ven a casa conmigo». «Estarás bien ahora», dijo emocionada tomándole la mano. Pero la señora no reaccionó. «Tus ojos estaban vacíos, perdidos». Luma se dio cuenta que no la reconoció. «Abuela, por favor recuérdame. Sé que en el fondo sabes quién soy», insistió la niña llorando. «Recuerda nuestros momentos». «Recordar. Yo, abuela». Ella sacudió su brazo ligeramente, de su abuela, pero María de Lourdes continuó inmóvil, simplemente parpadeando lentamente, como que escuchaba desde lejos. Mientras aquí es donde empezó la verdadera búsqueda. Acercarse Pedro finalmente se dio cuenta del error y ordenó a la policía cambiar la ruta. El coche familiar iba a alta velocidad por las calles, mientras que el conductor y Fernanda intercambiaron miradas nerviosas en el espejo retrovisor. El villano el labio, angustiado. «¿Dónde están mis préstamos? ¿Empleados?», pensó. Pero pronto encontró la respuesta. Pedro señaló hacia la ventana. «Espera, conductor, pareja. Ella parece preocupada. Vamos a averiguarlo si ella viera a mi hija». El vehículo frenó repentinamente. Pedro bajó apresuradamente y se acercó al grupo de empleados.
Las caras eran sudorosas, jadeantes y con tensión flotando en el aire. Preguntó con voz tembloroso, ansiedad. ¿Por qué estás jadeando? ¿Tú encontraste mi Lu? La tensión era tanto que todos parecían aferrarse a su respiración. Pedro miró ansiosamente a los empleados, esperando una respuesta. Pero antes de que alguien pudiera abrir la boca, Fernanda, siempre engañosa, intentó ocultarse y avanzar para controlar la situación. «Apuesto a que no pudieron encontrarlo nada, ¿verdad?», dijo, fingiendo una sonrisa, pero sus ojos delataban nerviosismo. El cocinero, aterrorizado por el aspecto de la jefe, tartamudeó. Ella estaba a punto de negar, como quería el villano, pero al ver el aparcamiento de policía al lado de ellos, el miedo cambió de dirección. Tragado, se secó y respondió, tratando de limpiar el bar propio. «La vimos. Ella estaba por aquí, pero nos vio y empezó a correr hacia nosotros. Por alguna razón». Así que la perdimos. La expresión de Fernanda cambió, completamente. Su rostro palideció. Ricardo, el conductor y amante, también se quedó estático. Se miraron el uno al otro durante un rato. Momento. Esa mirada silenciosa de quien piensa lo mismo. ¿Y ahora? ¿Qué haremos? Pero, a diferencia de ellos, la esperanza se apoderó de Pedro. Él se enderezó y su voz vibró de emoción. «Así que vamos, encontremos el mío. Niña pequeña», lloró con lágrimas en los ojos. El grupo corrió por las calles, estrecho hasta que llegaron al frente de un callejón oscuro. Desde lejos, vieron una pequeña figura arrodillada en el suelo. Fue Luma, y ella lloró entre lágrimas, acostada, en el regazo de una mujer sin hogar. «Abuela, por favor, recuérdame», sollozó la muchacha. Pedro corrió, el corazón acelerado. A cada paso, el miedo y la esperanza se mezclaron. Pero cuando finalmente se acercó, el shock fue absoluto. No solo estaban la pequeña Luma, pero también María de Lourdes, viva la mujer de todos. Se cree que está muerto. Pedro se quedó congelado por un momento, tratando de creer en el Sasierra. Entonces, con un grito de alivio, cayó de rodillas y abrazó a su hija y madre al mismo tiempo. «Mamá, yo creo. Tenías razón, mi hija. Lo siento por dudar, pero tú tenías razón desde el principio», dijo su voz se ahogó. Lu le devolvió el abrazo, riendo y llorando, al mismo tiempo. «Sí, papá, encontré a la abuela. El personal de la nueva mansión, intentó contactarme, evitarlo, pero la encontré». Pedro frunció el ceño confundido. «¿Qué quieres decir, hija? ¿Qué quieres decir, por lo tanto?», preguntó aún sin comprender la gravedad de palabras. Pero antes de que pudiera explicar, Fernanda se acercó sonriendo, tratando de cambiar de tema. «Me alegro de que te hayamos encontrado. Estoy muy contenta con eso, señora María», dijo ella, tratando de sonar emotiva mientras se inclinaba para abrazar a la vieja. El toque fue el detonante. El cuerpo de María de Lourdes temblaba. Ella parpadeó, sus ojos volvieron a brillar, y algo dentro de ella despertó, como si ese falso toque hubiera trajo de vuelta todo lo que tenía perdido. De repente, levantó la cabeza y gritó con todas sus fuerzas: «Tú eres tú y tu amante. Ahora, lo recuerdo todo». Todos se giraron asustados. Fernanda se puso pálido y se alejó unos pasos. Enorme. Pedro miró a su madre, sin entender. «Amante, ¿de qué está hablando, amor?», preguntó mirando a su esposa. El ordinario trató de disfrazarse. «No lo sé, mi amor. Esta anciana ya está desactualizado. Debió haberse golpeado la cabeza, ¿verdad? Lo sé, pero eso fue lo peor que pudo haber pasado. Han dicho». Pedro se giró indignado. «Anciana, ¿estás hablando de la mía, madre? ¿Por qué hablas así antes? Yo nunca te he oído hablar así antes». María de Lourdes señaló con su dedo tembloroso a su nuera y gritó con una fuerza que parecía imposible para alguien tan frágil: «Esta es la verdadera Fernanda, mi hijo. Abraza a tu madre y aléjate de ella. Sinvergüenza asesino». Ella me dio medicina para callarme y que no lo cuente. Su romance con el conductor. Y cuando las medicinas fueron suficientes para mí, en silencio, le dijo que me echara de precipicio. «Esta mujer es una asesina». Pedro estaba en shock, su rostro palideció. «No, Fernanda intentó decir, pero la voz faltaba. El villano miró a su alrededor y vio que no había salida. Desesperación estaba estampado en su cara. Ella entonces se giró y corrió hacia el coche, donde Ricardo ya la estaba esperando. Antes de entrar, él seguía gritando burlonamente:
Renuncio a intentar salvarme de mediocridad esta familia de ingenuos y humanos poco interesantes. Vete al infierno tú y esa vieja. Aburrido. Los policías, que ya estaban allí, se dieron cuenta las armas y gritó: «Oye, para, estás bajo arresto». Pero el conductor pisó el acelerador, haciendo que el coche acelere. El sonido de los neumáticos cortó el aire, y la persecución comenzó. Las sirenas resonaron por las calles. «Comed polvo, cerdos, nunca me van a atrapar», gritó Ricardo riendo como un loco, el ojos fijos en el espejo retrovisor. Fernanda la alentó la histeria. «Eso, diles quién está al mando, estimado». Pero el orgullo fue el veneno que selló el destino de los dos. Ricardo se distrajo con las provocaciones, perdió el control, y no me di cuenta del desfiladero sí que se acerca, el mismo donde yo había jugado María de Lourdes. El coche pasó directamente a través de la valla, se cayó del acantilado y en los segundos estallaron en llamas. Una explosión resonó por kilómetros. Mientras el fuego se encargó de todo, los últimos gritos se escucharon los de Fernanda. Poco después, al otro lado de la ciudad, la familia abrazado entre lágrimas. María de Lourdes, ahora lúcida y segura, le acarició el rostro del hijo y la nieta. «Oh, mi hermosa familia, qué bendición es. ¿Recuerda estas caritas otra vez? Hermoso mi hijo y mi nieta. En mis mayores bendiciones», dijo emocionada. Pedro lloró alegría tomar las manos de la madre. Lu sonreí como no lo había hecho en mucho tiempo. La paz, finalmente volvió a su familia. Algunos meses después, la mansión ya no existía, un lugar de tristeza. María de Lourdes se recuperó con la ayuda de los médicos, tratamientos honestos y correctos. Fagundes, el fiel conductor, regresó a trabajar para la familia, y todos los exempleados fueron recontratados. La reunión fue celebrada con una gran fiesta. Bienvenidos, y a petición de Luma, un nuevo LASA comenzó. Con el apoyo de Pedro y la abuela, crearon una institución para cuidado de personas sin hogar, ofreciendo vivienda, comida y trabajo valioso. Era el sueño de la niña convertirse realidad. El tiempo pasó, y la vida le sonrió de nuevo. Se acabó bien, todo menos Fernanda. El villano tuvo el peor final posible. Un final trágico, y solo dejó esta vida de al lado, de su compañero en el crimen, sin tomar nada. Ni dinero, ni poder, ni siquiera el respeto de nadie. Como esto, olvidó a su propia madre, y murió, olvidado por todos. Nadie apareció para decirle adiós. Pedro, el millonario, después de un tiempo, encontró un nuevo amor, esta vez, seleccionado personalmente por Luma, y también por el propietario. María de Lourdes, una buena mujer, ¿verdad?, que solo fortaleció esa familia. Porque cuando las tormentas de la vida llega como una tormenta, está en familia encontramos nuestro refugio, nuestro hogar y el amor que nunca nos abandona. Comentario. Para mí, la familia lo es todo. Que has llegado al final de esta historia y marca tu comentario con un hermoso corazón. Y al igual que en la emocionante historia de la pequeña Lu, tengo otra aún más conmovedora para ti. Simplemente haz clic en el video que se encuentra apareciendo ahora en tu pantalla y yo te lo cuento todo. Un beso grande y hasta pronto la próxima historia emocionante.